que llevo ya un rato hablando y no hemos pasado de la primera diapositiva. Bien, lo primero que vamos a ver es el concepto de riesgo financiero y para qué utilizamos los productos derivados. Estoy hablando de futuro, pero quiero que veáis exactamente para qué sirve un producto derivado. En primer lugar, hablamos siempre de transacciones económicas que son intercambios entre dos partes. Una persona es la que está comprando, paga una cantidad de dinero y otra persona está vendiendo, entrega el producto y se realiza esa transacción, ¿vale? Esto se puede realizar al contado o se puede realizar a plazo, ¿vale? Si nosotros esto lo realizamos al contado, ¿vale? Si lo realizamos al contado, es lo que estamos haciendo en la bolsa. Compramos las acciones de Telefónica, ponemos el dinero y nos entregan las acciones de Telefónica, en el momento, ¿vale? Realmente hay un periodo de liquidación de 2 días, ¿vale? Desde que, claro, haceros a la idea de que un producto financiero no es como un producto físico, es decir, si vosotros una Coca-Cola, pues la vais, pagáis el dinero y os entregan la Coca-Cola y ya está. En este caso, nos están entregando algo que no vemos, ¿vale? Las acciones no es algo físico, son unas anotaciones en cuenta, ¿vale? Entonces, esas anotaciones en cuenta, pues hay un proceso de liquidación que se abre en el momento en que nosotros compramos, se inicia ese proceso de liquidación y hasta dentro de 2 días no voy a tener realmente mi nombre apuntado al lado de esas acciones. Pero eso no quiere decir que tenga que esperar 2 días a luego volver a venderlas. Yo puedo comprar acciones ahora y venderlas dentro de 5 minutos sin ningún problema. Pero siempre hay que poner la pasta por adelantado, ¿vale? Nos la va a quitar nuestro banco y luego ya el proceso entre los dos bancos e Iberclear, que es la entidad depositaria central de valores, junto con los custodios, pues los custodios son los que se tienen que hablar de estas son las acciones que tenía fulanito, se le dan a menganito y ahora te doy el dinero y que no haya ningún problema. Tú me entregas las acciones, yo te entrego el dinero. Si hay uno de los dos que no cumple, no te entrego las acciones o no me entregan el dinero, pues entonces ya veríamos qué es lo que se tendría que hacer, ¿vale? Pero eso podría ser un problema. Afortunadamente no ocurre, prácticamente nunca ocurre absolutamente nada, ¿vale? O nada destacable, ¿vale? Esa operativa no solamente la podemos hacer al contado, sino que también podemos hacerla a plazo, ¿vale? ¿Eso qué significa? Nosotros pactamos las condiciones de intercambio, el qué queremos intercambiar, cuándo lo queremos intercambiar y a cambio de qué, ¿vale? A qué precio lo vamos a hacer, ¿vale? Y no lo vamos a hacer ahora, sino que lo vamos a hacer en un momento posterior en el tiempo. Es decir, yo puedo comprar ahora las acciones de Telefónica o asegurarme, oye, voy a comprar las acciones de Telefónica dentro de 3 meses. O voy a venderlas dentro de 3 meses, a un precio al que pactamos hoy, ¿vale? Ese precio, no nos vamos a meter tampoco, no nos va a dar mucho tiempo meternos en valoración, pero ese precio no es un precio que nosotros nos inventamos. Es decir, ¿a qué precio pensamos que van a estar las acciones de Telefónica dentro de 3 meses? ¿Y las intercambiamos a eso? Pues no, porque digamos que las expectativas aquí, en los mercados financieros, cada uno tiene las suyas, y, bueno, en general, las expectativas, cada uno tiene las suyas. Y yo puedo decir que Telefónica dentro de 3 meses va a valer 10, vosotros me podéis decir que va a valer 4, y a ver quién de los dos tiene razón. Pues cuando llegue dentro de 3 meses, pues ya veremos de los dos quién va a tener razón. Pero a día de hoy no lo podemos saber. Por lo tanto, lo único que hacemos con los futuros es, si hoy las acciones de Telefónica valen 3,5, pongamos, lo que hacemos es que sea financieramente equivalente esos 3,5 a precio de dentro de 3 meses. Es decir, si yo compro hoy acciones, vosotros queréis comprarme a mí acciones a futuro y yo os tengo que entregar las acciones en una fecha futura, yo lo que voy a hacer va a ser comprar las acciones hoy y mantenerlas durante 6 meses o durante 3 meses y dentro de 3 meses decirle, toma, y vosotros me las pagáis. Entonces, ¿cuánto me ha costado mantener estas acciones durante estos 3 meses? Pues el coste financiero, los tipos de interés. Si además ha habido algún dividendo de por medio, pues digamos que lo tendremos que incorporar también en el precio. Pero ya veis que no es un tema ni mucho menos complicado, es un tema única y exclusivamente de matemáticas financieras, de capitalizar y descontar. No tiene tampoco más historia.
Pero que ese precio futuro, no os imaginéis que estamos pensando en que en un futuro el precio va a ser, no. Simplemente, hoy la acción vale 3,5, dentro de 3 meses, pues, ¿cuántos son 3,5 dentro de 3 meses? Pues a día de hoy, con los tipos de interés negativos, pues un poquito menos de 3,5, ¿vale? Eso es lo que estamos negociando en el futuro, única y exclusivamente, nada más, ¿vale? Tomar decisiones financieras supone tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Y frente a esta incertidumbre podemos hacer dos cosas, que parece un poco absurdo, pero es lo que es. Es o no hacer nada o hacer algo, ¿vale? No hacer nada es lo que llamamos especulación pasiva o indización. Oye, me indizo, replico el índice IBEX 35, replico el Eurostoxx o replico el S&P 500 y pues lo que haga. Si sube, subo, si cae, caigo, ¿vale? No tenemos ninguna decisión, ¿no? No decimos, yo creo que va a subir más esta acción o va a subir más esta otra, sino que directamente replicamos, ¿vale? La gestión pasiva frente a la gestión activa. Oye, vamos a intentar anticiparnos a ese futuro y vamos a intentar ver qué es lo que podemos hacer para mejorar el rendimiento normalmente de un índice, ¿vale? Esto es difícil de hacer, bastante difícil de hacer. Es decir, en el largo plazo, pues está demostrado que hay muy poquitos gestores que sean capaces de batir recurrentemente, en algún momento sí, pero recurrentemente en el tiempo a un índice es complicado, ¿vale? Y además los gestores suele ocurrir que tienen la mala costumbre de cobrar dinero por lo que hacen. Yo creo que todos vosotros, cuando trabajáis, os gustaría que os paguen. Bueno, pues estos gestores normalmente es gente, son investigadores que están investigando en el mercado, analizando las compañías y están decidiendo qué compañía es la mejor para meterlas en la cartera, ¿vale? A veces aciertan y a veces no aciertan, ¿vale? Esto es a lo que se dedican pues, nuestros amigos de AZ Valor, que son los que también colaboran con nuestros amigos de Nexus. Bueno, pues yo sinceramente hay mucha controversia en el mundo sobre si es mejor la gestión pasiva que la gestión activa. Bueno, yo creo que no, como todas las cosas no se puede ser radical en nada. La gestión pasiva es buena, la podemos utilizar en muchas ocasiones y la gestión activa es también muy buena y la podemos utilizar en muchas ocasiones. Es decir, lo que tenemos que saber es lo que nosotros necesitamos en cada momento o igual simultáneamente en el tiempo. Podemos estar para determinadas cosas, podemos estar indizados y para determinadas cosas podemos tener buenos fondos de gestión activa. Pero es importante aquí también distinguir los fondos de gestión activa buenos, porque hay mucha gestión activa, la CNMV ya lo ha advertido alguna vez, hay mucha gestión activa que es gestión pasiva disfrazada de activa. Es decir, la gestión pasiva, una de las ventajas que tiene es que como hay que replicar un índice y replicar un índice, pues lo hace hasta mi abuela, no tiene ningún tipo de misterio, pues las comisiones de gestión son muy baratas. Es decir, no hace falta un gestor con una preparación específica, con unos conocimientos técnicos buenos para decidir qué acción se mete y qué acción no se mete, sino que prácticamente lo puede hacer un algoritmo o lo puede hacer el becario replicando el índice porque no tiene mayor misterio. Por lo tanto, las comisiones de gestión son muy baratas, ¿vale? Mientras que en un fondo de inversión con un gestor que toma acciones, que toma posiciones de manera activa, que está decidiendo, pues tiene que comprar análisis, tiene un equipo de análisis, él tiene que también cobrar dinero y por lo tanto, digamos que suele ser un poquito más caro la gestión. Entonces, si a mí voy a un determinado fondo de inversión en el que me están comprando unas cuantas acciones de Iberdrola, de Telefónica, de Santander, de Repsol y de BBVA, y me están cobrando como si estuviesen gestionando activamente, y digo, macho, si prácticamente estás replicando el IBEX, no cobres como si estuvieses aquí siendo un tío muy sesudo, porque no lo estás siendo. Entonces, esa es un poco la idea. Hay fondos de gestión activa muy buenos, muy buenos. Hay que saber distinguir cuáles son los buenos. Y los podemos utilizar. La gestión activa también es buena. Entonces, los gestores de gestión activa también utilizan, de vez en cuando, asumen riesgos, es decir, especulan, se invierten, la palabra especulación es un poco fea, invierten en los mercados y a veces, en determinados momentos, tienen que cubrir las posiciones, eliminar el riesgo. Eliminar no se puede decir del todo, siempre eliminar, porque vamos a reducir el riesgo lo máximo posible, ¿vale? Entonces,
Para tomar una posición en especulación pasiva, replicar un índice, podemos hacerlo comprando ETFs, podemos hacerlo comprando fondos de inversión pasiva, fondos indizados, podemos hacerlo comprando cestas de IBEX 35, comprando nosotros mismos los valores del índice, los habrá más fáciles de replicar que otros, replicar el S&P 500, como podéis imaginar, no es lo mismo 500 acciones que las 35 que tiene el IBEX 35, ¿no? O también podemos hacerlo a través de futuros, donde también nos estamos indizando, ¿vale? A la hora de asumir riesgos, podemos hacerlo pues, con acciones, con ETFs, podemos hacerlo con lo que nosotros queramos, también con derivados, ¿vale? Es otra de las posibilidades. Pero, para cubrir la cartera, solo vamos a poder utilizar, o prácticamente solo vamos a poder utilizar productos derivados, ¿vale? Entonces, lo que quiero que veáis es que el producto derivado es un producto súper flexible. Podemos indizarnos, podemos especular con ellos, podemos invertir a través de derivados y podemos también utilizarlos como cobertura. Muy rápidamente vamos a poder estar expuestos al mercado y quitar esa exposición, variar las exposiciones muy rápidamente. Es un producto muy flexible y además, como antes hemos visto, también es más barato que las acciones, ¿vale? Tampoco se trata de elegir futuros o acciones. Puedes tener acciones y luego también puedes tener futuros, ¿vale? Se trata de tener la mayor cantidad de herramientas a nuestra disposición, ¿vale? ¿Qué riesgos tiene tomar decisiones en los mercados financieros? Pues normalmente esta es una clasificación que hizo el G20 hace algunos años. Hay otras clasificaciones. Por un lado tenemos el mercado de crédito, riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, operacional, legal, estratégico y reputacional. Normalmente las entidades financieras, el departamento de riesgos que tienen, lo suelen tener dividido en tres partes. Suelen tener por un lado el departamento de riesgo de mercado, el departamento de riesgo de crédito y el departamento de riesgo operacional, donde se meten todos estos riesgos, se incluyen dentro del departamento de riesgo operacional, ¿vale? Bueno, muy rápidamente, por no detenerme tampoco demasiado. El riesgo de crédito es el más importante de todos, ¿vale? En términos cuantitativos, de cantidad de dinero, y es el riesgo de que la contrapartida incumpla. Imaginaros que yo he prestado dinero a alguien y ese alguien quiebra. Pues la empresa quiebra, pues no me devuelven el dinero, pues tengo un problema, ¿vale? Habrá juicios, habrá un administrador concursal, se venderán los activos, tal, pero a ver si recupero algo o no recupero nada. Probablemente muy poquito, ¿vale? El riesgo de crédito es muy importante. Luego tenemos el riesgo de mercado, que es el riesgo de movimientos adversos en los precios. Tengo compradas acciones de Telefónica, que caiga el precio de Telefónica. Tengo compradas acciones de Iberdrola, que caiga el precio de Iberdrola. Ese es el riesgo de mercado. Pérdidas por movimientos adversos en los precios, ¿vale? Y luego tenemos el riesgo de liquidez, poder deshacer las posiciones lo más rápidamente posible y con el menor impacto posible. Por eso digo que es siempre bueno estar metidos en los primeros vencimientos de los contratos, para tener el menor riesgo de liquidez posible, para poder deshacer muy rápidamente con el menor impacto posible. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos, por la razón que sea, imaginaros que yo tengo una posición de 200 futuros de IBEX, que como ya hemos visto antes es una barbaridad el nominal, multiplicar 200 por 9.000. Si tengo 200 futuros de IBEX y de repente necesito venderlos porque necesito deshacer la posición, pues ya me diréis aquí cómo lo hacemos. Vendemos uno a 9.038, 4 a 36, 14, así hasta que llegamos a 200. Pues empezamos vendiendo a 37 y terminamos vendiendo, bueno, pues por debajo de 28, ¿no? Entonces, pues el impacto que tiene, empiezas vendiendo a 37, presionas el precio de venta, presionas el precio de compra para que caiga, estás arrastrando precios hacia abajo y al final terminas vendiendo a un precio medio bastante bajo. Algo que tú tenías valorado, ahora mismo tus futuros están valorados al último precio cruzado, que es 9.037, 38, tú lo tienes valorado a 37
terminas de venderlo y has hecho un precio medio de todo de 9.030, supongamos. Pues claro, esos 70 euros por cada contrato, por esos 200 contratos, eso es lo que te ha costado la liquidez. Sin embargo, si tú tienes 200 contratos de Eurostoxx, claro, que es un contrato de los más líquidos del mundo, tienes 200 contratos de Eurostoxx que los quieres quitar del medio y prácticamente en el primer precio y en el segundo precio te has quitado los 200 de golpe. Luego tienes muy poco riesgo de liquidez, ¿vale? Con esto no quiero decir que nadie me entienda mal, porque se me está grabando la sesión, no quiero decir que el IBEX 35 no sea líquido, ¿vale? Lo que no podemos hacer es comparar el IBEX 35 con Eurostoxx, porque son dos índices completamente distintos. Uno es el español y otro es el europeo, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver. Cada uno tiene la liquidez que le corresponde a un tamaño como el que tenemos en España con respecto al resto de Europa, ¿vale? Seguimos. Me salto el riesgo operacional. El riesgo legal es, pues, hacer cosas que no cumplen con la legalidad y entonces que venga un cliente, te ponga una demanda y que podamos perder mucho dinero por esa demanda que nos ha puesto el cliente porque no hemos hecho las cosas como correspondía, ¿vale? Siempre, desde hace ya algunos años, hay departamentos de cumplimiento normativo en las entidades que se aseguran que ningún empleado comete ningún tipo de falta ni todo se ajusta perfectamente a la legalidad para intentar minimizar ese tipo de riesgo, ¿vale? Y luego el estratégico, pues como podéis imaginar, es difícilmente medible, pero es no tener la estrategia correcta para poder competir en el mercado. Pues, todos sabéis lo que le ha pasado a Nokia, o que le ha pasado a Motorola, o lo que le pasó también a un montón de tecnológicas donde rápidamente se quedan muy fuera del mercado, ¿no? ¿O qué le ha pasado a Kodak en su momento? Pues que no se subió al tren del tema electrónico y al final se quedan fuera, ¿no? El tema estratégico pues es importante, es difícil de medir, pero es un tema importante. Y luego el riesgo reputacional es hacer algo que comprometa tu reputación. Has hecho algo que no está bien hecho y los clientes pues huyen de ti y si te quedas sin clientes pues te has quedado sin negocio. Por eso cuando ocurre cualquier cosa en los mercados financieros de oye, le hemos vendido a estos clientes, les hemos vendido este producto, resulta que el producto pues ha petado, como ha pasado con Lehman Brothers o ha pasado también con temas de Madoff, o ha pasado también con las preferentes o con, pues rápidamente lo que se hace es a los clientes y oye, mira, te cambio estos bonos subordinados que tienes, te lo cambio por acciones de tal. No debería hacerlo, pero lo hago porque bueno, pues me preocupan mis clientes, etcétera, etcétera. O porque Bankia hace algunos años, pues hace relativamente poco, pues ha devuelto el dinero a toda la gente que acudió a esa salida a bolsa, pues cómo le ha devuelto el dinero rápidamente, ¿para qué? Pues para que la gente siga confiando en la entidad. Esto es un tema de reacción muy rápida. Puede ocurrir cualquier cosa y rápidamente hay que atajarlo para que no se te vayan los clientes, porque si se te van los clientes estás muerto. Hay alguna entidad que ha tenido que cambiar de nombre directamente porque ya el coste reputacional que tenía era muy elevado, ¿vale? Y luego el riesgo operacional, que es el riesgo que podemos decir en general que está relacionado con las operaciones que hacemos. Ahí es una especie de cajón desastre donde se meten muchas cosas. Riesgo operacional es estar negociando por teléfono y que te digan 15 y entiendes 50 y comprar 50 en lugar de 15. Pues tienes un problema. O se te va el dedito y en lugar de comprar 10, compras 100. Pues me dan fat finger, pues ocurre, ha ocurrido. También el riesgo operacional, que de repente os cuento cosas que han pasado. Aquí de repente llega una grúa, se lleva un cable por medio y deja a la entidad sin conexiones al mercado, ¿no? Y tenemos posiciones puestas y se nos ha ido la luz, se nos ha ido todo, no tenemos posiciones en el mercado. A día de hoy esto ya se intenta solucionar con dobles líneas, con sistemas que están en espejo, con temas que están en la nube, con temas para intentar reducirlo lo máximo posible. También el riesgo operacional tener a un
un trader que está loco y que se pone a comprar y vender como loco y te genera unas pérdidas enormes, ¿no? Y no sabías de esa operativa o no has sido capaz de ponerle freno a la operativa de ese trader porque estaba escondiendo las operaciones en determinados sitios y la gente no se dio cuenta. Por ejemplo, hay casos bastante famosos, la quiebra del banco Barings es un caso del banco donde la reina de Inglaterra tenía sus cuentas, un banco que financió la compra de Luisiana, un banco que financió guerras napoleónicas, es decir, un banco de toda la vida, pues la actividad de un trader en el año 95 lo quebró directamente, lo compró ING por €1. También Société Générale. Société Générale hace el año 2008, la operativa fue durante el 2007, pero en el año 2008 un trader hizo perder al Jerome Kerviel, se llamaba el trader, hizo perder al banco $5.400 millones por una operativa que estaba escondiendo. Bueno, pues todo eso es riesgo operacional. Hay determinadas cosas, en riesgo operacional tenemos dos variables, severidad y frecuencia. Hay ciertas cosas que son muy frecuentes, pero que no tienen un impacto muy grande, por ejemplo, esas pérdidas por esas cagadillas que pueden hacer los traders y tal, pues, bueno, pues nos van a generar alguna pérdida, pero no se pone en riesgo la entidad por esas pérdidas. Que te digan 50 y entienda, que te digan 15 y entienda 50, no, tampoco es excesivo problema. Hay que intentar que no pase, pero tampoco es demasiado problema. Pero luego hay otras cosas que son muy poquito frecuentes, pero que como ocurran, tiene un impacto gordísimo, ¿vale? También hablamos de desastres naturales, terremotos, pandemias, ¿vale? Para que os hagáis una idea, nosotros en BME, en el año, pues no me acuerdo ya, en 2006 o 2007, nosotros ya con el tema de la gripe aviar, nosotros ya implantamos unos sistemas pensando que, bueno, en aquel entonces, ahora nos ha pasado esto y nos parece lo normal. Hace un año y pico, pues nos hubiera parecido una locura lo que nos ha pasado todo este año. Nosotros, hace ya muchos años, con el tema de la gripe aviar, hubo una cierta corriente de gente que decía, oye, y si mañana llega el Sanidad y nos dice que no sale nadie a la calle, que podemos tener pérdidas y tal. Nosotros, por ejemplo, en BME, ya teníamos, la mayor parte de los empleados, ya teníamos ordenadores personales, donde teníamos unas líneas VPN en nuestra casa, donde metemos la tarjetita y lo teníamos todo perfectamente replicado. Por ejemplo, lo pusimos en marcha en el año 2010 o 2011, aquí en Madrid, que hay una nevada que nos dejó a todos aislados porque no se esperaba, algo parecido a Filomena, pero no fue tan fuerte, la gente llegó muy tarde a trabajar y tal, nosotros abrimos el mercado con total normalidad porque lo teníamos ya todo previsto, ¿no? Nosotros adaptarnos al tema de la pandemia pues nos ha supuesto pues muy poquito, prácticamente nada, porque ya teníamos todo prácticamente preparado, ¿no? Bueno, pues hay muchas empresas que han perdido mucho dinero por este riesgo operacional, ¿vale? Lo mismo si hay un terremoto, como ha pasado con Japón, o en el año 2011, o ocurren, pues yo qué sé, inundaciones o incendios, como el de Windsor, etc. Bueno, todo esto puede provocar grandes pérdidas financieras, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en las pérdidas que nos ocasionan los movimientos adversos del mercado. Por eso vamos a utilizar los productos derivados. Con un producto derivado, con un futuro, vamos a poder tomar una posición alcista, es decir, yo he comprado a 100, si sube a 110, pues gano 10, si cae a 90, pues pierdo 10. Simple, ¿no? Bien. También podemos tomar una posición que en contado, con acciones es más difícil de tomar, se puede tomar, pero es más difícil, pero sin embargo en un futuro es muy simple. Y es, en lugar de comprarlo, lo vendo. No tengo por qué tener nada comprado para poder venderlo. Yo entro o comprado o entro vendido. Exactamente igual. Si lo vendo, luego para cerrar tendré que comprar. Si lo tengo comprado, para cerrar tendré que vender. No hay más. Entonces, yo para apostar a la baja o invertir a la baja, vendo en 100 y dentro de unos días recompro a 90. Pues he ganado 10. Si dentro de unos días tengo que recomprar a 110, pues estoy perdiendo 10. ¿Vale? Entonces me puedo poner, yo puedo empezar comprando o puedo empezar vendiendo en el mercado. No tengo por qué estar comprado para poder vender. ¿Vale? Esto es una característica muy importante. Puedo apostar, puedo invertir a la baja. Es lo que llaman
las posiciones cortas, ¿vale? En argot lo llamamos posiciones cortas, ¿vale? Bien, entonces, el concepto de riesgo de movimientos en los precios también lo vamos a medir con el concepto de volatilidad. Cuanta más volatilidad, más riesgo hay. ¿Cómo vamos a medir la volatilidad? Pues algo relativamente simple. Si nosotros tenemos, imaginaros que tenemos, aquí es la media de rendimientos de un activo, que aproximadamente es 0, tenemos rendimientos positivos, tenemos rendimientos negativos, y a mí lo que yo quiero saber es si un activo se está moviendo todos los días de esta manera, o se está moviendo todos los días de esta manera. Para saber si tiene más movimiento, evidentemente tiene más riesgo el activo rojo que el activo negro, porque con el activo rojo, si sube unos cuantos días, va a subir mucho, voy a ganar mucho, pero si cae unos cuantos días, voy a perder mucho, ¿vale? Mientras que con el activo negro, pues si sube muchos días, tampoco voy a ganar tanto, y si cae unos días, tampoco voy a perder tanto, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos habitualmente es medimos las distancias de todos los rendimientos respecto de la media, y lo que hacemos es un promedio de estas distancias, tan simple como cojo las distancias del rendimiento respecto de la media y lo que hago es sumarlo todo y dividirlo entre la cantidad de datos que tengo. Esa es la volatilidad, la distancia promedio que hay. Lo que sucede es que como tenemos distancias positivas y distancias negativas, si las sumo, se me van a compensar, por eso lo elevamos al cuadrado para que no se me compensen. Claro, el problema de esto es que me da puntos porcentuales al cuadrado y el ser humano pues no estamos preparados para interpretar puntos porcentuales al cuadrado, por eso hacemos la raíz cuadrada para quitarle este cuadradito y expresarlo directamente en puntos, ¿vale? Pero una volatilidad o desviación típica, que es como la solemos utilizar, hay otras maneras de medir la volatilidad, no solamente la desviación típica, pero la más extendida es la desviación típica. Lo que estamos midiendo es mayor movimiento, menor movimiento. Más movimiento, más riesgo, más volatilidad, más riesgo, menos volatilidad, menos riesgo, ¿vale? Bien, pongamos un ejemplo. Tengo dos activos. El activo A, en el primer periodo se mueve un 11,50, en el segundo un 11,20, en el tercero un 11, en el cuarto un 11,30, en el quinto un 11, la media es 11%. El activo B, primer periodo se mueve un 7, luego un 9, luego un 11, luego un 13, luego un 15, la media también es del 11%. Pero como veis, de manera intuitiva, el activo A se ha movido el año que más un 11,50, el año que menos un 10,30. No ha tenido mucha variabilidad, están todos más agrupados en torno a la media. Mientras que el rendimiento B ha tenido un año un 7, otro año un 15. Están más desviados respecto de la media. Por eso, como veis aquí, la desviación típica del activo B es mucho más alta que la desviación típica del activo A. Diríamos que el activo B tiene más riesgo que el activo A porque tiene más volatilidad, ¿vale? Bien, por lo tanto, como resumen de los riesgos, tomar decisiones financieras supone tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Frente a estos riesgos, al riesgo de mercado, que es el que nosotros principalmente vamos a utilizar, es el movimiento adverso de los precios. Cuanta más volatilidad tenga el activo, más riesgo voy a tener, más pérdidas más grandes voy a poder tener, y lo que vamos a intentar es, con los productos derivados, transferir este riesgo. Vamos a reducir lo máximo posible ese riesgo.